Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Citlali. Yo quiero ser muy breve, voy a intentar desplegar solamente 5 argumentos. Lo primero que quiero empezar por decirles es que es verdad que hemos sido muy críticos de la reforma porque ha sido una reforma hecha para castigar a los capitalinos en su afán de manifestarse mayoritariamente por Morena. Entonces quiere disminuir la voluntad de los capitalinos. Y es verdad, estamos inconformes con eso. Somos, decía don Jesús Silva Herzog, un priista decente porque antes lo sabía, que somos como todos los progresistas, como todos los idealistas, inconformes con lo que es porque soñamos definitivamente con lo que debería de ser. Y es en ese sentido que hacemos la crítica y que seguimos haciendo la crítica, pero hay que pasar también a evaluar la importancia de la reforma y a hacer nuestra propuesta. No podemos repudiar del todo esta reforma que da autonomía política y administrativa a la Ciudad de México, porque estas son demandas históricas, tradicionales de la izquierda. Hace rato lo platicaba con Martín. El Partido Comunista Mexicano desde 1947 planteaba en uno de sus primeros desarrollos sobre reforma política la emancipación del Distrito Federal de los poderes federales. No debía de ser la ciudad del presidente, la ciudad oficial, que es como se mantenía entonces y como siguió siendo por la mayor parte del siglo. Lo mismo con el Partido Popular Socialista. Es decir, parte de la maternidad de esta reforma es de la izquierda. Por eso no puede repudiarse. Autonomía política y autonomía administrativa implican que podremos modificar nuestra forma de organización. Por ejemplo, y solo por darles un ejemplo de lo que se podría hacer con esto, aunque hay muchas limitantes, y esto es una propuesta no propio, no es todavía una propuesta de Morena, es que podríamos alterar el término del mandato del jefe de gobierno. Ahí a mí me gustaría decir que el jefe de gobierno sea por 3 años con posibilidad de una reelección, para que no estemos viendo si convocamos o no a referéndum de revocación de mandato. A los 3 años, como los diputados, se reelige o no se reelige al jefe de gobierno. Pero, podríamos meter otros aspectos ahí, como parlamentarizar algunas prácticas del gobierno de la ciudad. Pienso en que los secretarios sean ratificados por el Congreso de la ciudad, por ejemplo, nada más. La otra es que podremos crear también nuevas instituciones de acuerdo a las necesidades de la ciudad. Otra implicación que ya mencionaba Luisa es la de la dimensión territorial, que ya ha habido también desde la izquierda propuestas al respecto. Una era cambiar la organización, ahorita debe ser diferente. De 16 delegaciones a cerca de 70 unidades territoriales que tengan que ver en realidad con lo que la gente vive. Es decir, unidades sociales que se componen por ciertas colonias que realmente sí interactúan y que podrían tener un gobierno cercano donde la gente resuelva sus propias necesidades. No esperando gobiernos lejanos que lo resuelvan todo, sino la oportunidad de resolverlo. Ahora bien, la parte fundamental de la reforma, y es por eso que estamos aquí, es que vamos a darnos una constitución. Y celebro que Morena abra los foros con esta mesa. Y quiero utilizar la etiqueta joven para desmarcarnos de lo que usualmente se suele hacer con esto. ¿Qué es lo que nos interesa a los jóvenes? ¿Son los temas que parecen de jóvenes, los primeros que mencionaba César, por ejemplo? ¿Nos interesa ser escuchados, como decía Mario? Pues no, lo que nos interesa es toda la ciudad. Y todos los derechos que se instituyan en nuestra Constitución serán derechos de los jóvenes, porque somos nosotros los que nos quedamos con esta ciudad. Y no queremos solo ser escuchados en este proceso, digamos, por el Consejo Redactor de la Constitución de la ciudad, que nos escuche para que Morena nos tome en cuenta. No,
nosotros estamos ahí y nosotros también vamos a escribir ese documento y pedimos cambiar la ecuación. Es decir, que nos dejen escribir el documento y nosotros nos vamos a escuchar. Tienen experiencia, tienen muchos conocimientos, las generaciones que están ahora en su plenitud o las que van de salida sin duda van a aportar cosas valiosas. Pero las cosas tenemos que hacerlas nosotros, que son todas las que nos corresponden, no los temas usuales de deporte o recreación, porque eso sería lo que tendría que ver con los jóvenes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Luisa. Traía una propuesta de principios para desplegar en la Constitución, porque creo que debe ser una Constitución más bien breve, comprensible, para que todo el mundo pueda ser consciente de sus derechos, e incorporar la figura de leyes constitucionales, una innovación que hay, por ejemplo, en Francia, que son leyes que se modifican con 2/3 de acuerdo de la Cámara Legislativa. Esto es para que no sean tan modificables, pero al mismo tiempo para que la Constitución no se haga un documento inmenso e incomprensible. Pero voy a dejar nada más enunciados esos principios. Que nuestra Constitución debe ser una Constitución que ponga en primer lugar la vida digna, en segundo lugar la seguridad humana, digamos todos con el mismo rango, nada más los estoy enunciando en orden. En tercer lugar, la democracia como la entiende nuestro artículo 3º constitucional, que tiene un potencial auténticamente revolucionario. Si democracia es no solamente un régimen político y jurídico, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento del pueblo, entonces tenemos un concepto de democracia bastante amplio que deberá regir lo demás. El número 4 sería la economía solidaria, fundada en el trabajo decente y el salario digno. Y el quinto principio, la tolerancia cero de la depredación ambiental. Cuando me invitaron a este foro me pidieron reflexionar sobre cómo incorporar los derechos de los jóvenes a la Constitución. Y revisé algunos ejemplos. Si vemos, por ejemplo, cómo está enunciado en Ecuador, que es uno de los pocos lugares donde se pone en la Constitución, se los voy a citar. Dice: el Estado garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que mantengan de modo permanente su participación e inclusión. Reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos y les garantizará educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Estos derechos no son propiamente juveniles, son cosas que hay que garantizarle a todo el mundo. Y si vemos la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, nos encontraremos con lo mismo. Son derechos de todas las personas por los que tenemos que luchar, pero que nos beneficiarán, dado que somos mayoría demográfica en esta ciudad, principalmente a los jóvenes. Solo encontré una propuesta de un derecho juvenil que puede existir en específico. Y quiero que esta sea mi principal propuesta a esta vez. En ningún lado vi el derecho a la emancipación, que es el derecho a ser adulto y el derecho a llevar su propia vida una persona. Actualmente estamos infantilizados también detrás de esa figura del joven. Todo el mundo nos jovenea, ¿no? Estás muy joven, ¿no? A los que quieren ser candidatos. No, estás muy joven, espera. A los que quieren participar en espacios públicos de cualquier índole, como si hubiera uno que formarse. Y esto ha hecho que nosotros mismos no nos tomemos en serio muchas veces cuando somos adultos de pleno derecho, con igualdad política y jurídica, con cualquiera de los aquí presentes que no se considere joven. Y así, en esa igualdad es que tenemos que considerar. Este derecho a la emancipación, que hará
bueno, que creo que es una primera parte de tomarnos en serio a nosotros mismos como adultos, estaría garantizado por algo que he pensado con algún compañero que ustedes conocen, Pablo Hernández, militante de izquierda, que la primera propuesta sería mediante un ingreso universal para arrancar en la vida. De los 18 a los 25 años, que a uno que, por ejemplo, no quiere seguir estudiando, le toque una lana para tener lo mínimo e ir poniendo en marcha sus proyectos. La segunda forma como se garantizaría esto sería un programa ambicioso y radical de primera vivienda que considerara viviendas desocupadas, abandonadas, para darlas en un precio sensiblemente inferior al del mercado a los jóvenes. Porque estas son todas condiciones que hacen que se nos infantilice, ¿no? Y no es que estemos en casa de nuestros padres porque no podamos trabajar, porque seamos huevones, porque no... Pues no, ahora cuesta cerca de 700% más una vivienda que hace 30 años. Es demencial pensar que podemos acceder a las mismas cosas que tuvieron nuestros padres. Y la tercera forma de operacionalizar este derecho a la emancipación sería la fundación de una banca de desarrollo para la ciudad, regida principalmente por su orientación a la juventud. Que cada quien, decía Antonio Gramsci, el programa de los liberales no lo repudiamos. Las cosas progresivas de los liberales son apenas el programa mínimo de la izquierda socialista. Yo creo que en ese sentido podemos estar de acuerdo con la libertad de empresa si libertad de emprender quiere decir capacidad de todos por igual de poner en marcha sus proyectos y su creatividad. No podemos estar de acuerdo con eso cuando quiere decir libertad nada más de los más fuertes. Y en ese sentido, una banca de desarrollo para la ciudad que dé créditos preferentes a los jóvenes sería una herramienta para que los que han decidido seguir un camino al margen de ser asalariados, por ejemplo, puedan poner en marcha toda su creatividad plenamente. El ingreso universal para arrancar en la vida que les mencionaba, el punto 1, puede ser complementario con la demanda histórica de la izquierda de salario estudiantil, que bueno, ustedes conocen muy bien, porque fue una propuesta que Pablo Gómez aportó al programa de la ciudad, él la sacó del programa del Partido Comunista, que adoptó Marcelo Ebrard y que operacionalizó Mario Delgado, le echó ahí los números, me dicen, para que fuera el programa Prepa 5, ¿no? Pero el derecho sería el salario estudiantil. Entonces, yo los invito a quedarse con eso, a reflexionar el derecho a la emancipación. Creo que es el único derecho propiamente juvenil sobre el que puedo reflexionar como me pidieron en este foro. Y les vuelvo a agradecer la invitación a la mesa y al consejo redactor. Tomémonos en serio, vamos a ser nosotros actores de esto y no vamos a pedir permiso, ¿no? Yo creo que un buen acto de respaldo, bueno, primero creo que la campaña de Morena debería abocarse a repudiar por medios democráticos la antidemocracia de esta elección, aspirar al 50% de la constituyente, más, y a que los jóvenes estemos ahí, no solo a que nos escuchen, que nos den el lugar uno de la lista. No van a decir que estamos buscando ahí poder, que estamos buscando dinero, porque son cargos honoríficos. Eso no se puede decir ahorita. Y bueno, les reitero la invitación a que entremos sin permiso y hagamos las cosas nosotros. Muchas gracias.